Voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 26. Génesis 1, 26. Algunos varones parece que intuyeron que hoy día iba a hablar de los varones. Dijo que el próximo domingo va a hablar de nosotros. Entonces mejor, el soldado que arranca, sirve para otra batalla. Algunos dicen, pero no sirve para esa ni para ninguna. ¿No es cierto? Pero ya nos vamos a pillar desprevenidos en algún momento, cuando menos lo piensen. Génesis 1, 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito, como dice la Escritura, de señorear en toda la creación de Dios, en toda la creación que Dios había realizado. Señorear significa ser quien está por encima de. El señorear, ser quien está por encima de. Ser varón no es solamente una cuestión biológica, sino ser varón tiene que ver también con el comportamiento, con la manera de proceder. Tiene que ver con asumir los deberes y responsabilidad que viene por ser varón. Está implícito en el ser varón. No solamente una cuestión biológica. Si usted me ayuda, por favor, y buscamos ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Y aquí vemos al apóstol Pablo que está refiriendo algo de los creyentes allí en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 16, 13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces Pablo estaba requiriendo algo de los creyentes varones en la iglesia de Corinto, y lo que estaba requiriendo era que ellos se portaran varonilmente. Porque claramente cuando nosotros vemos y estudiamos el libro de Corinto, o estudiamos a través de los libros, las cartas a Corinto, vemos el estado de la iglesia en Corinto. Era un estado caótico, y claramente era por la negligencia de los varones de la congregación. Había inmoralidad que era permitida, había desórdenes, había carnalidad, habían problemas matrimoniales, conflictos judiciales entre los hermanos, etc. Y Pablo les exige a los creyentes en Corinto, la iglesia de Corinto, a los varones de la iglesia en Corinto, les exige esto, que se porten varonilmente. Y les exige eso porque claramente ellos no estaban respondiendo, no se estaban comportando, ¿cierto?, como se esperaba de ellos. Se estaban comportando como niños
como personas inmaduras, como personas caprichosas. Y la palabra de Dios le dice el apóstol Pablo a ellos, portaos varonilmente, es decir, hacer un varón de alguien. No tiene este portarse varonilmente, no tiene que ver, hermano, con tener actitudes masculinas que a veces uno piensa, ¿no? Sino tiene que usar botas, tiene que usar bigotes a los mexicanos, menos mexicanos, ¿cierto? Y hablar con una voz ronca, así, y yo soy el hombre aquí de la casa. No puedo hacer eso. Y golpear la mesa, ¿no? Y pegar una patada ahí a la puerta cuando entra. No tiene que ver con eso. Esa es una caricatura de ser un hombre. Nada más. Sino tiene que ver con su carácter. Un carácter varonil que implica valentía, sentido del deber, responsabilidad, dominio propio, fuerte de carácter, firme en sus convicciones, sin temor de nada ni de nadie, excepto de Dios. Eso es comportarse varonilmente. Eso tiene que ver, eso es lo que Pablo estaba pidiendo de la iglesia, de los hombres de la iglesia de Corinto. Pero ellos estaban fallando. Y por eso la iglesia estaba en las condiciones que estaba. Y no es lo mismo que sucede hoy, hablando en términos generales, no solamente en relación con la iglesia, sino con las familias de este mundo. ¿Por qué la iglesia de hoy está como está? ¿Por qué los hogares cristianos dejan mucho que desear? ¿Dónde están los varones verdaderamente varoniles? Quiero leerles una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Y en esa encuesta concluye lo siguiente. Gracias. Y esa encuesta concluye lo siguiente. Dice, en los hogares e iglesias, los verdaderos hombres y verdaderos padres se están acabando. Ya casi no hay. Están por extinguirse. Necesitamos protegerlos como se protege celosamente a las cosas que están cerca de extinción. Muchos hombres se han distanciado y son espectadores en dos áreas muy importantes en su vida: su hogar y la iglesia. Ya no son los que llevan las riendas, no dirigen. No son los ejemplos que eran. Evaden su responsabilidad. Huyen del compromiso y resisten la obligación. Quebrantan la promesa que hicieron a sus esposas. Quebrantan la promesa que hicieron a sus hijos. Quebrantan la promesa que hicieron a la iglesia. Y quebrantan las promesas que hicieron a Dios. El 72% de los americanos encuestados recientemente dijeron que el problema más serio que enfrentan las familias es, primero, la ausencia física de los padres en el hogar. Y segundo, la ausencia emocional del padre en el hogar. Y el daño en la iglesia no es menos alarmante. Muchas veces las iglesias se estancan o se mueren porque los hombres se acobardaron en el fondo allá de la pared. Temen ponerse en acción, temen ser líderes, temen aceptar responsabilidades. Y muchas de las veces carece la iglesia del liderazgo que Dios estableció para el hombre. Y la mujer es la que ha tenido que tomar las riendas y enfrentarse a lo que venga, porque no hay quien se porte varonilmente. Son las mujeres que trabajan arduamente, se comprometen, cumplen y conocen más de Dios que los hombres.
¿Cuántas veces he escuchado a los pocos varones que hay en la iglesia acobardarse ante un trabajo diciendo, no quiero estar al frente, pero puedo ayudar de cualquier otra manera? En otras palabras, están diciendo, no quiero responsabilidad, no quiero dirigir. Hermano, hay un problema serio en nuestra sociedad. Los hombres brillan, pero por su ausencia. Se están acobardando la responsabilidad que Dios les ha dado de su hogar y la iglesia. Pero no solo brillan por su ausencia, sino que están agonizando. ¿Dónde están los varones? Uno se pregunta. ¿Dónde están los recabitas? ¿Dónde están los Josué? Hombres fieles, fuertes, leales a Cristo y a su familia, leales a Cristo y a la obra de Dios. ¿Saben? Nuestra generación necesita hombres que se comporten varonilmente, hombres valientes, de convicciones a prueba de todo, que marquen el camino por donde debe ir la generación que viene detrás de nosotros, que cada vez es más confusa y que no sabe por dónde ir, no sabe qué creer, porque sencillamente lo que deberían ser sus líderes, sus ejemplos, no están y no lo son, porque no quieren serlo. ¿Y qué pasa con usted? Oramos, Padre, bueno, le damos gracias, porque, Señor, es cierto, hay carencia de liderazgo, y es porque nosotros los hombres nos hemos acobardado y no queremos asumir el rol que usted nos dio cuando nos creó, señorear, estar encima de él. Señor, hemos tenido miedo al compromiso, miedo a lo que eso implica, luchas, oposición. Pero Señor, yo te pido que lo que vamos a ver esta noche, Señor, traiga convicción en nuestro corazón y podamos determinar y decidir, Señor, yo quiero cumplir con el rol que tú me dejaste al crearme, señorear. Señorear en mi hogar, señorear en la iglesia, Señor, y ser un ejemplo para aquellos que vienen detrás de mí. No solamente para los míos en casa, sino para otros en la iglesia también. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esta convicción a cada uno de nuestros corazones y aplique su palabra a cada uno de nosotros, que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle por favor que busquen ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 3. Y hermano, una de las cosas más primeras y más importantes que nosotros como creyentes, como varones, se requiere de nosotros y debemos procurar es vivir como hijos de Dios, varones que viven como hijos de Dios. Dice Mateo capítulo 3, versículo 17, Mateo 3, 17, cuando Jesucristo está siendo bautizado, dice la palabra de Dios que una voz del cielo, dice así, Mateo 3, 17, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una de las cosas que Dios está diciendo de Jesucristo, su Hijo, es que a su Hijo Jesús le alegraba el corazón de Dios. Alegraba el corazón de Dios. Efesios nos habla de comprobando la voluntad de Dios. Comprobando la voluntad de Dios. Entonces el varón debe vivir como un hijo de Dios. Debe agradar a Dios, debe que toda su vida debe llevar a Dios a decir también, como dijo de Jesús, decir de ti, varón, y de mí,
este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Es un hijo que somete a prueba cada cosa que hace, que piensa, primero para saber si lo que va a hacer, lo que va a decir, va a agradar a su padre o no. Su actitud, su comportamiento, va a ser una actitud, un comportamiento aprobado por Dios o no. Algo de lo cual Dios está de acuerdo cuando uno lo dice o lo hace, o lo piensa. Y luego de ello ejecutarlo. Una de las cosas que Jesús dijo, hablando de lo que Él hacía, en lo que su ministerio hizo, realizó, Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada a su Padre Celestial. Entonces Jesucristo, como el Hijo de Dios, ¿cierto?, buscó siempre agradar a Dios, de tal manera que Dios llegó a decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y usted, hermano, como hijo de Dios, como varón de Dios, lo primero que debe hacer es vivir como un hijo que agrada a Dios. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 y 16. Dice así, 1 Corintios 14, perdón, no es 14, es 4, perdón. 1 Corintios 4, versículo 15 y 16. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Hermano, esto nos habla, si lo aplicamos a la vida del varón, del Hijo de Dios, que tiene una responsabilidad en su casa, en su hogar, como aquel que Dios le ha bendecido con hijos, y él debe ser un referente, alguien que lo imita a él. Y Pablo decía a esos creyentes que él había engendrado, él era el padre espiritual de los creyentes ahí en Corinto, y él les dice a ellos, imítenme a mí. Yo soy un referente para que ustedes puedan seguir el Evangelio y cómo lo deben seguir. Imítenme a mí. Hagan lo que yo hago, digan lo que yo digo, piensen como yo pienso. Imítenme. Leíamos un libro, Los Maestros por Dominicanos, donde el autor decía, preguntaba a un joven, ¿a quién te quieres parecer? Y él decía, todavía no hay alguien a quien yo quiera parecer. ¿Podría usted decir, varón de Dios, que tiene su familia, que tiene sus hijos? O usted, varón de Dios, que tiene quizás sus padres. Usted podría decirle a ellos, hijos, imítenme. Usted podría decir a sus padres como un hijo, padres o a sus hermanos, imítenme. Imítenme. ¿Tendríamos la suficiente autoridad o el arrojo para decir a ellos, imítenme? Yo lo pensaría 1000 veces. Y después de eso, pensaría 1000 veces más. Pero Pablo está diciendo a los creyentes, imítenme. O sea, por eso debemos vivir como varones de Dios. Hermano, el varón de Dios es el capitán del barco en el hogar. Es el capitán del barco. Y la esposa y los hijos son los marineros. Y él como capitán del barco debe saber dónde va el
saber a dónde va a ir, debe saber en qué condiciones está el barco, debe saber en qué condiciones están los marineros. Él debe controlar todo y él debe saber a dónde va, porque los marineros dependen de él. Pero claramente, hermanos, hoy día podríamos acusar a muchos de capitanes de barcos, como se han acusado a muchos capitanes de barcos que han abandonado el barco, como el Concordia, ¿cierto? Que fue uno de los primeros que abandonó el barco cuando la cosa estaba media mal. Y según él dice que se cayó arriba del bote. Él dice, no, si me caí arriba del bote. Nadie le cree, ¿cierto? Que hizo eso. Pero yo creo que podríamos acusar a muchos de los varones diciendo, usted ha faltado y ha fallado y ha abandonado el barco. No ha cumplido con su deber. Por eso la primera responsabilidad como varón es agradar a Dios. Para que Dios se sienta grato de usted y para que los que están detrás suyo tengan un referente a quien seguir. Eso es lo primero. Lo segundo, como varón de Dios, en que se debe comportar varonilmente. Es que debemos ser varones que asumen el lugar que les corresponde como esposos. Como esposos. Pobres de ustedes, hermanos, que llegaron hoy día. Pero, bueno, vamos adelante, no, ya estamos aquí. Dele nomás, pastor Vivian. Mira, ya cuando estuve en la iglesia, hermano Gabriel, habían de distintas nacionalidades, bueno, latino, mexicano, puertorriqueño, y cuando uno decía estas cosas así, como esos pisacaños, dicen, ¿no? Dele nomás, pastor, vamos, pastor, dígalo nomás, pastor. Y así es, ¿no? Aquí no, aquí otra cosa. Pero supongamos que usted está diciendo, pastor, dígalo, no, vamos adelante nomás. Si tiene que pisar callos, pise todos los callos que hay que pisar. Amén, decimos los varones. Amén. La hermana de bien, ¿y usted, hermana? Amén. Amén, hermana. Amén. Ya les conviene ahora, ¿no? La semana va a estar tan calladita, ¿no? Primero Corintios 11. Primera Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Decíamos la semana pasada que es un asunto de orden, no de inferioridad o superioridad, sino de roles que se cumplen. Ya, Dios, la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer. Entonces, como varón, como esposo, usted debe saber que usted es la cabeza de su mujer, la cabeza de su esposa. Y no es una cuestión solo de privilegio, sino es un tema de deber, un deber, más que un privilegio, un deber. Y tú como cabeza, como hombre, debes saber dónde lleva tu esposa. Ella dice, bueno, donde tú vayas, ¿se acuerda hermano? Cuando se casó, algunos usan el versículo de Ruth, donde tú vayas, cuando le dice a Noemí, ¿cierto? Donde tú vayas, viviré, tu Dios será mi Dios, etc. Y algunos usan ese versículo, bonito el versículo, ¿ya? Pero no saben a lo que se enfrenta, ¿no? Y están entregándole toda la confianza a su esposo, poniendo su vida en las manos de su esposo. Donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú me lleves, yo voy a ir contigo. Entonces tiene que asumir la responsabilidad de ser cabeza,
de saber a dónde usted lleva a su esposa y a su familia. Tú debes tomar las decisiones, hermano, porque tú eres la cabeza del hogar. Tú debes decidir. Siempre debes decidir. Cuando tu hijo o tu hija llegue y decir, papá, ¿me da permiso para ir a...? ¿Qué debe decidir? ¿Qué debe hacer usted? Debe decir, dile a tu mamá. Diga, ¿no es cierto que eso es así? Y es así. Pero usted debe decir, sí te doy permiso, no te doy permiso. Aunque después su esposa se vaya en contra suya, pero usted dice, pero yo lo decidí. Y si se equivoca, asumir su responsabilidad en la equivocación. Pero usted debe decidir, usted es la cabeza. No debe delegar esa responsabilidad a su esposa que no la tiene. Ahora, no significa que usted que toma todas las decisiones por su propia cuenta, sino que tiene a su esposa como una compañera y después de alguna situación usted debe ser el que tome la decisión. Como varón debes asumir esa responsabilidad que tienes como ser cabeza de tu esposa. No se trata solo de que ella esté bajo tu autoridad y que tú la impongas por la fuerza. Como el hermano que más de alguna vez he contado, cuando se casó, se fueron de luna de miel y estaban ahí en su dormitorio. Él se sacó los pantalones, se los tiró a ella y le dijo, ponte los pantalones. Y él le dijo, es que no me quedan buenos. Entonces, para que sepas quién lleva los pantalones aquí en la casa. No lo haga usted, porque capaz que le queden buenos a su señora. Ya. Así que va a ser difícil, ¿no? ¿Cómo se lo quita después? Mire, no es ponerlo por la fuerza, no es así. No es que, aquí yo soy el que mando. Algunos no tienen ni idea de qué se trata. La honra está en que ella se ponga bajo tu autoridad, ¿sabes? No por la fuerza, sino por tu ejemplo. Por tu ejemplo, porque tú cumples con tu rol, tú cumples con tu deber. Primero eres un buen hijo de Dios y das ejemplo y das testimonio de ser un buen hijo de Dios y que agrada a Dios. Cuando tu esposa vea eso, no va a tener problema en sujetarse a ti. Y en reconocerte que tú eres la cabeza, porque tú te comportas como debes comportarte, no como un niño chico, sino como quien eres, un varón, pero que te tiene que portar varonilmente. Y si cumples con tu deber, no vas a tener problema de que ella se sujete a ti y tus hijos estén sujetos a ti también. ¿Ya? Segundo, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres. Tu otro deber como esposo es que tienes que amar a tu mujer, amar a tu esposa. Y hermano, no es un amor condicional, no es ese amor que es condicionado. Te amo a cambio de que me cocinas, me lavas, te amo a cambio de que permanezcas siempre joven, ¿cierto? Y toda la vida seas joven. Te amo a cambio de eso. Ese no es el amor. Es un amor incondicional.
un amor que dice, te amo a pesar de. Te amo a pesar de que te enfermes. Te amo a pesar de que envejezcas. Te amo a pesar de que tu carácter cambia. Te amo a pesar de todas esas cosas. Es un amor sacrificial, es un amor, un trato delicado, un vivir con sabiduría con ella. Ese es el amor, amar de esa manera a su esposa. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 33, y muchas veces en los matrimonios uno encuentra que a veces algunos esposos dicen, no, ya no te amo. Ya no te amo. ¿Por qué ya no la amo? Claro, porque las cosas cambian. Las cosas cambian. Y ahí es donde el amor se pone a prueba. Y por eso muchos terminan separados porque la verdad que no había verdadero amor. Dice 1 Corintios 7:33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. De cómo agradar a su mujer. Agradarla es complacerla. Hacer todo lo que está a tu alcance para que ella se sienta confortada, se sienta feliz. Por eso Pablo dice, el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué significa eso? Tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Le pregunto a usted, ¿qué cosas le agradan a su esposa? ¿Qué cosas le agradan a su esposa? ¿Qué cosas le hacen feliz a su esposa? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe lo que le hace feliz a su esposa? Para el sábado nuevo. Dice de las cosas del mundo. Claramente Pablo lo está diciendo. Pero pastor, eso no será muy carnal. Le voy a comprar una Biblia linda, una Biblia bonita. Sí, hágalo. Pero dice Pablo de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué cosas le agradan a su esposa? ¿Qué cosas a su esposa la hacen feliz? ¿Usted sabe qué? ¿Usted conoce a su esposa y sabe lo que a ella le hace feliz? ¿Lo que a ella la pone contenta? Bueno, eso es lo que tiene que hacer. ¿Le gusta ella las flores? Tiene que llevarle flores. ¿Le gusta el chocolate? Llévale chocolate. ¿Le gusta, no sé, ahí usted sabe qué le agrada a ella? Pero dice la palabra de Dios que el esposo, como esposo, debe agradar a su mujer. ¿A ella le agrada que usted le diga, te quiero, te amo? Mira, eso sí que es económico. ¿No es cierto? ¿Y a ella le gusta escuchar eso? Hermanas, ¿a usted le gusta escuchar que su esposo le diga, te quiero, te amo? ¿Le gusta escucharlo? Pero a veces suenan los grillos, ¿no? Gri, 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 gri.
Yo a veces muy seguido le digo a mi esposa, te quiero. Cuando le pido, te podemos un té. Entonces ella no puede decir que nunca lo digo, ¿no? Casi todo lo digo. Pero hermano, usted tiene que tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Su mujer debe sentirse siempre alegre y feliz. Usted debe hacerlo. Usted debe buscar la manera en que ella siempre esté contenta. Tiene que hacerlo. La Biblia lo dice. Usted es varón y usted puede hacerlo. No la quite. No descuide su responsabilidad, porque es su responsabilidad. No es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de sacrificio, de amor genuino y verdadero. Pablo dijo, aunque amando más, sea amado menos. Ese es el verdadero amor. Aunque usted le ame menos, usted siga amando y más, y más, y más. Y busque todas las maneras de agradar a su mujer. Porque la Biblia lo dice, el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposa, a su mujer. Usted se tiene que dividir en eso, es su compañera. Y tiene que buscar las maneras de que ella siempre esté feliz. Muchas veces fallamos. Pero tenemos que hacer cambio. ¿Hay algo en usted que a ella le desagrada? Pues cámbielo. Hermano, ¿sabes? Es que por eso es el varón. Por eso dice Pablo, pórtense varonilmente. Pues asuman que eso es su responsabilidad, su deber, y ustedes lo tienen que hacer, aunque eso les lleve a ustedes derramar sangre y sudor y todo lo que sea. Por agradar a su mujer. Porque es su deber, es su responsabilidad. Algunos jóvenes dicen, pues yo voy a quedar soltero. ¿Y qué se hace? Y las hermanas saben que a veces no es fácil agradar a ustedes, ¿no? ¿Había que se quieren engañar? No es fácil agradar a ustedes, ¿cierto? Les doy un ejemplo. Póngame el macetero ahí. Ya lo ponemos el macetero ahí. No sabe, allá me queda mejor. Lo ponemos allá. ¿Sabe? Estoy pensando, pero mejor aquí. No es fácil. Mire, ¿y usted por qué cree que Dios nos pidió esto? ¿Es porque es algo que no se puede hacer? Es que sí se puede hacer. Es que si usted ama, lo va a hacer. Hermano, gracias, pastor. Gracias, pastor. Esto es lo que estaba esperando. El collar de perlas que estaba buscando. El pastor dijo que tiene que regalar, mira, hay un collar de perlas lindo y unos aros, color turquesa. Digo todo esto porque mi señor está haciendo clases arriba. Ninguno vaya a ir con el cuento, ¿no? Especialmente mi dos y mi chico que están aquí. Después nos vamos a comer un completo y... En 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos vivir con ellas con sabiduría y con un trato delicado. Vivir con sabiduría implica que debo comprenderla, que debo entenderla, poniéndonos en el lugar de ella.
entendiendo cómo la hizo Dios. Mire, si usted como varón no sabe cómo Dios hizo a la mujer, hermano, usted va a tener muchos problemas. Va a tener muchos problemas. Dios la hizo distinta a usted. Y eso es lo maravilloso, que nos sacó de la misma costilla. Pero ella la hizo distinta. La hizo diferente. Y gloria a Dios por eso. ¿Se imagina que Dios hubiese hecho a la compañera igual a nosotros, a los varones? Eso sería horrible, ¿no? Pero Dios la hizo una varona, dice, pero ella es distinta. Y uno tiene que entenderla. Dice, pero no, si a la mujer hay que, ¿cómo dicen? Hay que quererla, no entenderla. No, eso está equivocado. A la mujer hay que entender, vivir, dice, con ellas sabiamente. Ellas son diferentes. Como decía un hermano, ellas lloran por todo. Los hombres lloramos por algunas razones, ¿no? Pero que Dios la hizo distinta. Entonces, si usted no la entiende, no comprende cómo son, que son hechas de emociones, de sentimientos. Y mire, viene a mi mente el Cana, ¿recuerdan el Cana, el esposo de Ana? Ella sufría, lloraba porque ella quería tener hijos y no podía tener hijos, y decía, Dios me prohibió el no tener hijos. Y ella lloraba y anhelaba ser madre, sentir lo que significa ser madre. Y ella estaba llorando ahí, y ahí viene el Cana que se parece mucho, no sé, un varón, ¿no? No sé qué tenía en la cabeza el Cana. Y le dice, pero ¿por qué lloras? Es que yo no me ha conseguido tener hijos. Y él le dice, no sé, yo no sé si lo tuviera frente a mí, a lo mejor me agarraría al cuello, ¿no? Y él viene y dice, y no te soy yo mejor que 10 hijos. Oye, yo no sé quién se creía él, ¿no? El hombre 10. No te soy yo mejor que 10. Y le sale con esa, porque no la entiende. No comprende cómo ella siente en lo más íntimo de su corazón. No tenía idea de cómo era la mujer. Y la trataba como lo trataría a alguien como él mismo. Mire, un solo ejemplo, cuando uno va, quiere ir a, no sé cuál, al mall, o uno, no sé, la mayoría de nosotros varones tratamos de hacer quita eso, ¿no? Y siempre tratamos de, si vamos por allá, ir rapidito nomás, pero allá, ¿qué hacen ellos? Mira todo, se prueban, y uno nervioso, y camina, y ella pegada ahí, no se mueve. O cuando uno va a una feria artesanal, y ahí están ellas viendo cada cosita, y uno camina rápido, camina y se tiene que devolver porque nadie la mueve ahí después, todo eso. Ellos son distintos. Son diferentes si uno fuera a ver vehículos. Ahí ellas quisieran irse rápido de ahí, ¿no? Y ahí no estaban mirando los neumáticos, y mira el cambio, y etcétera, ¿no? Distintos. Por eso Pedro dice que el hombre debe vivir con la mujer sabiamente, con sabiduría, entendiéndolas. Y entendiendo que la mujer va pasando por distintas etapas en su vida.
por distintas etapas en su vida. Y uno debe entender que es así. Porque si no lo entiende, usted va a tener problemas. ¿Pero por qué ella está así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué está más emocional? ¿Por qué está más sentimental? Porque tú tienes que entenderla. Y cuando la entiendes, entonces, ya está así por esto. Han pasado los años y ya pasando distintas etapas y uno entiende que ya van cambiando. Y si uno no lo sabe, va a tener problemas. Pero también un trato delicado. Yo creo que aquí muchas veces hemos fallado en esto. No la hemos tratado con delicadeza como ella merece ser tratada. Hemos sido ásperos, duros. A veces tratamos con más delicadeza el auto que tenemos que a las cosas mismas. A veces nuestras palabras son más duras, son ásperas, no son delicadas. Alguien dijo que si un hombre le abre la puerta del auto a la mujer que lo acompaña, puede ser solo dos razones. Es porque el auto es nuevo y no quiere que golpee la puerta, o que la mujer no es su esposa. Dios quiere que la tratemos con delicadeza. No como, dice, como un vaso de cristal. Yo creo que todos en la casa tenemos vasos plásticos, ¿cierto? Esos vasos plásticos nadie tiene cuidado, ¿no? Pero esos vasos de cristal, eso, con mucho cuidado para que no se quiebre. El apóstol Pedro dice que así debemos tratar. Y Efesios 5:16. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una de nuestras preocupaciones debe ser, hermano, preocuparte por la vida espiritual de tu esposa, hacerla crecer espiritualmente, orando por ella cada día, procurando que ella siempre esté en contacto con la palabra de Dios, ya sea en tiempo de devocional familiar, ya sea a través de la radio, a través de congregarse para oír la palabra de Dios, pero tú tienes que preocuparte de que ella siempre esté creciendo y que la palabra de Dios vaya lavando su vida espiritual, corrigiendo, purificando, perfeccionando su vida. Entonces tú tienes que preocuparte de eso, que ella siempre esté teniendo su tiempo con Dios, teniendo cada día, ¿cierto?, un contacto con la palabra de Dios, pero nunca dejando de orar por ella. Tus primeras oraciones deben ser por tu compañera, por tu esposa, cada día, y procurando siempre que ella esté creciendo en la palabra de Dios, siempre creciendo en la comunión con Dios, procurando, cierto, que ella esté aprendiendo cada día algo más de la palabra de Dios. Entonces es tu responsabilidad, es tu deber como esposo procurar estas cosas. Y por último, varones que respondan a su encargo como padres. En Proverbios capítulo 4, versículo 1, Proverbios 4, 1. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que no conozcáis gordura.
o ir hijos, la enseñanza de un padre. Aquí está implicado, ¿cierto?, que el padre debe enseñar a sus hijos. En el capítulo, versículo 4 dice, y él me enseñaba y me decía. Entonces, el sabio, el hijo, está hablando de lo que el padre hacía. Y él me enseñaba. Capítulo 6, versículo 20, del mismo Proverbios 6, 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Entonces ahí, el padre debe enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Debe buscar los momentos necesarios para instruir a sus hijos en la doctrina de la palabra de Dios, primeramente. ¿Quién debe interesarse por la vida espiritual de sus hijos? Mire, le exigimos que aprendan las vocales, ¿no es cierto?, cuando pequeños. Y lo primero que ellos aprenden es las vocales, A, E, I, O, U. Y estamos con ellos, y le exigimos, y estamos, y hasta que se aprendan las vocales. Después crecen y tienen que aprenderse las tablas de multiplicar. Y ahí estamos con ellos, y la tabla del 2, y la tabla del 4, y la tabla del 7, y repetir la tabla del 7 porque es una de las más difíciles, ¿no es cierto? Y la del 7 y del 8 parece ser lo más complicado. Entonces estamos ahí insistiendo con ellos para que ellos aprendan la tabla de multiplicar. Se apliquen de tener tiempo para estudiar todo lo que en el colegio les están enseñando, aprender las materias. Estamos con ellos y les ayudamos cuando tienen que preparar un examen, una prueba, y le hacemos un cuestionario y le hacemos preguntas y otra pregunta aquí para que él domine el tema y esté bien preparado para el examen y la prueba que tiene que dar. Le damos un horario de estudio en la casa. No, tú de tal hora hasta tal hora tienes que estudiar. Nada de juego, nada de televisión ni nada. Entonces, dependiendo de a qué hora estudie, entonces vaya al colegio, de tal hora a tal hora tú tienes que estudiar, dedicarte a estudiar. ¿Pero y la Biblia qué? ¿Y dónde aparece la Biblia? Entonces, el proceso de enseñar a su hijo, a sus hijos, muchas cosas. Y no solo debe enseñarle lo espiritual, sino también enseñarle valores, principios. Enséñale a ganarse la vida. Enséñale que las cosas cuestan. No es a pedir de boca. No le des todo lo que pide. No le des todo, porque él va a aprender con el tiempo que todo lo que él quiere lo va a pedir y va a querer recibirlo, pero la vida no es así. Enséñale a ganarse la vida. Enseña que las cosas cuestan. Enséñale el valor del dinero. Fórmale el carácter que sea capaz de enfrentar todo, oposición, y que él pueda mantenerse firme ante la oposición, ante la maldad de este mundo. Enséñale el sentido de obediencia, a obedecer. Dice en Génesis 3, 17 al 19, no solamente enseñar, sino también que debe proveer para su casa. Génesis 3, 17 al 19 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Debes llevar el sustento para el hogar. Si es necesario, a veces es necesario que la esposa debe ayudar, pero él debe tener la conciencia que es su deber velar, ¿cierto?, por lo material en casa. Él debe saber el costo de las cosas.
Tú debes saber el costo de las cosas, cuánto vale la vida. ¿Tú sabes cuánto vale un kilo de papa? Hermano, ¿usted sabe cuánto vale un kilo de papa? No, eso lo sabe mi señora. ¿Cuánto vale un kilo de pan? No, eso lo sabe mi señora. No, no es así la cosa. Tú tienes que saber. Que ella lo sepa también. Pero tú tienes que saber. Tú tienes que ser como aquellos que vienen con el sueldo a fin de mes y le entrega a su esposa, bueno, ella verá como provee para el mes. No, no es así. No es así la cosa. Tú tienes que saber si lo que tú ganas alcanza o no alcanza. Tú debes saber cuánto vale un kilo de papa, un kilo de pan, un kilo de leche, cuánto vale el litro de aceite. Tú no tienes que delegar y descansar. Es tu responsabilidad con el sudor de tu rostro con el que vas a trabajar. Tú debes proveer para tu casa. Entonces, tu esposa, pero mi esposa es maravillosa, yo no sé con la plata que yo le doy, no sé cómo llega a fin de mes. Claro, contento él, ¿cierto? Porque pobre esposa que se tiene que quebrar la cabeza para que la plata le alcance. Y él cree que hasta piensa como, le va a sacar un poquito más de plata, no le va a dar tanto porque si le alcanza. No, pues no es así. Usted debe saber. Usted es responsable si sus hijos tienen o no tienen. Su deber velar por lo material en casa. Debe aplicar disciplina. En Hebreos 12:7 dice, Hebreos 12:7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Uno debe aplicar la disciplina a los hijos. El padre es quien debe aplicar la disciplina. Generalmente ha sido la madre la que aplica la disciplina, ¿no? Porque ella generalmente está más en casa y ella aplica la disciplina. Pero nosotros como padres debemos corregir a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos. Uno como padre, como varón, no debe ser exento de la disciplina que quizás la esposa está aplicando a sus hijos cuando ella está en casa. Y claro, ella puede corregir algunas cosas y cuando él llega a casa, si hay que disciplinar, tiene que disciplinar, pero como estoy todo el día afuera y tengo que llegar a casa, ¿cómo lo voy a disciplinar? Yo voy a estar con ellos, jugar con ellos, compartir con ellos, reír con ellos. Claro, y la pobre mujer es la que se lleva todos los malos ratos, porque ella le tiene que aplicar la disciplina. No, tú tienes que ser parte de eso también. Tú tienes que aplicar la disciplina a tus hijos. Decía la vez pasada que a veces hay hijos que casi nunca reciben un cariñito, ¿no? Porque se portan bien. Son obedientes, sumisos. Pero hay otros que no. Hay otros que no le entra de ninguna manera que uno le hable, sino que los cariños son una y otra vez, una y otra vez. Pero, como dijo alguien, al lado de la vara de disciplina, siempre pon una manzana al lado. O sea, corrígelo, pero después vuelve a él, abrázalo, de tal manera que él entienda que tú lo amas y que tú quieres corregir su vida. Siempre así, la vara y una manzana. Para que él entienda que tú le amas y por eso, como dice Hebreos, Dios al que ama, disciplina. Amén. ¿Cuántas veces hemos recibido la disciplina de Dios? Muchas veces. ¿Y por qué? Porque nos ama. Nos ama.
Por eso. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que debemos disciplinar? Mire, uno no puede disciplinar cualquier cosa. ¿Qué es lo que uno debe disciplinar en la vida de sus hijos? Debe disciplinar la falta de respeto. La falta de respeto, eso es algo que de pequeño usted debe corregir en sus hijos. La falta de respeto, si sus hijos le faltan el respeto, esa es una razón por la cual usted debe disciplinarle. O sea, tiene que enseñarle y corregirle. La falta de respeto, la desobediencia, el mal comportamiento, pero hay cosas que son propias del niño. Si tú conoces la chiquillada de niño, ¿cierto? Hay cosas que uno no puede llegar a castigar. Hay cosas que no se pueden castigar, no se pueden disciplinar. Uno debe enseñar. Pero hay madres que castigan a sus hijos porque se ensucian. Se ensució. Mira, pero si recién lo acabo de lavar y le puse la ropa limpia, mire cómo quedó todo embarrado. Y va y la mamá agarra una vara y enojada lo castiga. Eso no se puede. Eso no es para castigar, es un niño. Hay otra cosa que hay que entender. Uno tiene que entender qué cosas se deben castigar. Y por último, Job, por favor, Job capítulo 1, versículo 1 al 5. Aquí vemos, ¿cierto?, la preocupación de Job como sacerdote del hogar. Y hermano, esto debe ser, uno debe tomar esto como una responsabilidad. Recuerde que Pablo decía, pórtense varonilmente. Y portarse varonilmente, hermano, es asumir su responsabilidad. Y es de todos los días. De todos los días. Usted es cabeza de su mujer, cabeza del hogar. Es el varón del hogar. Usted debe señorear. Dios lo creó para eso. Y dice Job 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era aquel hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 de bueyes, 500 atlas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes, sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera se hacía, ¿cuándo? Todo el día. Es que, pastor, yo tengo tanta ocupación. Oiga, ¿usted vio cuánto tenía él? ¿Cuántos animales? ¿Cuántos ganados? ¿Cuántos criados? ¿Usted cree que él tendría tiempo para hacer eso todos los días? Pero había algo más importante para él, que era la vida y el alma de sus hijos, de su casa, de su familia. Y todos los días, de mañana temprano, se presentaba a su familia delante de Dios. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Por qué están las cosas como están? ¿No será porque tú estás fallando como varón de Dios? Que debes levantarte temprano, entendiendo que tu primera responsabilidad es velar por la vida espiritual de tu familia. Primero la tuya y después la de tu familia. Y eso es lo que tú debes hacer. Termino con una frase. Por último quiero decir esto. Hermano, que tu familia, tus hijos sepan que tú los amas. No solo porque velas por ellos en lo material,